Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Martes con Kardec. Hoy con un tema muy especial del libro de los espíritus. Los espíritus, según el espiritismo, lo hemos llamado así. El doctor Benjamín Arias va a disertarnos sobre este tema tan importante que necesita cada día más divulgación, porque hay realmente una analfabetismo espiritual. Y este es un tema clave para conocer qué somos. Benjamín Arias Polo es médico ginecólogo obstetra de la Universidad de Buenos Aires, presidente del Centro Espírita Hombres del Camino de Valledupar, director de la Fundación Hombres del Camino, es medium y conferencista espírita. Para iniciar, como toda tarea espírita, vamos a miembro de la AME, Asociación Médico Espírita de Colombia también. Para iniciar vamos a hacer una elevación de pensamiento, para lo cual les pedimos me sigan, se unan a mí con mis palabras, el pensamiento, el sentimiento, la emoción, para pedirle el permiso al mundo espiritual superior y pedirle su compañía en estos momentos que se van a hablar de estos temas tan importantes, que Benjamín sea inspirado, su verbo sea fluido y que nosotros también, su auditorio encarnado y desencarnado, podamos captar eso que él ha preparado con tanto cariño y que pueda en nuestras emociones y mente germinar cual semilla que da frutos de fe, de paz y de caridad. Muchas gracias y que así sea. Muchas gracias, Benjamín, por aceptar esta invitación y, bueno, la palabra es tuya. Adelante. Bueno, gracias, Abel, por tus reiteradas invitaciones. Existe Dios, existe el universo, la materia, y existen los espíritus. O sea, supuestamente hay una trilogía, ¿sí? Tenemos la imagen y la concepción de Dios como el creador de todo. Después tenemos el universo, tenemos la materia y tenemos esta parte inteligente del universo, que es la que vamos a estudiar hoy. En base a esto, estos, lo pudiéramos llamar elementos que están rigiendo nuestras existencias y la idea es que salgamos con un poquito más de conocimientos después de terminada esta charla, esta conferencia, en cuanto a uno de los elementos de la trilogía esta, ¿sí? Que es los espíritus y qué concepción tiene la doctrina espírita de los espíritus. Los espíritus siempre han existido, siempre han estado desde el origen, ¿sí? De la creación, fueron creados por Dios y han venido evolucionando y han venido progresando. En ese intrínculin de venir avanzando, de venir evolucionando y de venir progresando, es necesario y es prioritario en estos momentos que tengamos un concepto claro de lo que es los espíritus, porque todo el mundo nos habla de los espíritus, pero nadie nos da conceptos científicos de los espíritus. Siempre hay el temor y hay el miedo, de como si fueran procesos de metafísicos, de otras instancias, y que no pudiéramos, y hay prohibiciones para hasta estudiarlos. Entonces, la doctrina espírita es creada, es iniciada por el mundo espiritual para que sea el momento adecuado ahora de hablar de los espíritus. Y la doctrina espírita es la doctrina capacitada, porque el espiritismo surge como un término, una terminología de Allan Kardec, que se le da a esta ciencia que estudia a los espíritus y la relación de ellos con el mundo material. Entonces, en base a eso, en este trasegar desde el momento que fueron creados por Dios, es necesario que nosotros vayamos obteniendo todo el conocimiento necesario para perder ese temor que siempre ha estado instituido en el ser humano por falta de conocimientos.
Entonces, hay que quitar el velo de la ignorancia para profundizarnos en este tema, que es lo que vamos a hacer en el día de hoy. ¿Qué es el espíritu? Es el principio inteligente del universo. ¿Sí? Ya lo dije, es creado por Dios, y que viene, es creado espíritu simple e ignorante, y viene haciendo su proceso de evolución en los dos aspectos. En el aspecto intelectual, en los conocimientos, ¿sí?, intelectuales, en todo este mecanismo que nos da las herramientas para progresar en nuestras vidas, para que haya mejoramiento en nuestras vidas, en todos los campos de la ciencia, ¿sí? La arquitectura, en la medicina, en la psiquiatría, en todos estos procesos científicos, evolucionamos en el campo intelectual. Y en el campo moral, la evolución en el campo moral, le toca a la corriente filosófica, le toca a la doctrina espírita, le toca a todas las corrientes que estudian la espiritualidad, ¿sí?, para tener este crecimiento en este campo. Entonces, el ser humano tiene la dualidad en esos dos aspectos: crecimiento intelectual y crecimiento moral. Y para eso está la inteligencia que es un atributo del espíritu, como vamos a ver más adelante, ¿sí?, usado por el espíritu para mejorar las condiciones y la solución de problemas con esto que se llama inteligencia. ¿Cuál es la naturaleza íntima del espíritu? No es fácil de analizar al espíritu con el lenguaje humano. O sea, no hay terminología, no hay palabras de comparación para decir el espíritu es esto, porque no se puede comparar. Es una energía, es un fluido, ¿sí?, es un elemento material quintaesenciado, que con estos términos nos acercamos un poco a su definición, pero no hay muchos términos sinónimos para dar un significado contundente. Porque el espíritu no es cosa palpable, para vosotros no es nada, pero para nosotros es algo, saberlo bien. Nada es nada y la nada no existe. No se puede hablar de la nada, ¿sí? Todo en el universo está regido por algo y está regido por esta materia, que la materia se transforma, que la materia toma niveles sensibles en un extremo y toma niveles muy hoscos y palpables en otro extremo. Sí, depende del estado en que esté la materia, depende su estado, depende la percepción que tengamos de la materia. Entonces existen los dos mundos: el mundo material, el de Darwin, y existe el mundo espiritual, el que no vemos, el material que vemos, y el no material, que es el espiritual, que no vemos, el mundo invisible, que están acá mismo concatenados. Entonces, anulamos el proceso de la nada, de que nada viene de la nada, todo viene con un proceso de creación, y aquí en la doctrina espírita tenemos unificamos el proceso de la unicidad en cuanto a la creación y a la evolución. O sea, es una ciencia que dice que somos creados por Dios y que vamos evolucionando. Se crea el concepto teológico y el concepto materialista de la evolución y del progreso. Unifica los dos conceptos la doctrina espírita, porque habían esas peleas en las ciencias antiguas, habían esas peleas. O éramos creados por Dios y ya estábamos creados éramos Adán y Eva por el concepto del judaísmo, ¿sí? Y de ahí no evolucionábamos. Siempre hemos sido lo mismo. No, no es así. Hemos venido evolucionando desde el hombre primitivo, desde el mineral en sí, hacia el vegetal y hacia el animal en que estamos ahora. Hemos venido evolucionando. Y ahí está inmerso el espíritu. Entonces, esto cambia el concepto y unifica los dos criterios: el creacionista, que somos creados por Dios, y el evolucionista, que vamos mejorando. Somos creados espíritus simples e ignorantes y vamos mejorando en estos múltiples procesos que tenemos, que nos da la oportunidad con la ley de reencarnación para mejorar y para evolucionar. Este concepto está en el libro de los espíritus de Allan Kardec. La pregunta 23 es del libro de los espíritus. El libro de los espíritus, ya ustedes saben, son 1019 preguntas, donde el mundo espiritual, Allan Kardec preguntaba a través de un medium, y estas preguntas eran respondidas por el mundo espiritual, por espíritus superiores.
Entonces vamos a hacer el énfasis en esto, a estudiar, a analizar más el libro de los espíritus, porque es un libro filosófico, es un libro moral, ¿sí? ¿Sí? Que nos lleva a lo máximo del conocimiento del ser humano. Generalmente se define la materia como lo que tiene extensión, lo que impresiona nuestro sentido y lo impenetrable. ¿Sí? Ese es el concepto que tenemos materialista. No vamos a estudiar acá la materia en sí la materia de Isaac Newton, ¿sí? Que tiene peso, que se mide, que tiene color, que tiene olor en sí, porque vamos a estudiar es algo que no entra bajo estos parámetros, no se mide bajo estos parámetros. El único medidor de estos parámetros es el medium. Y sabemos que el medium tiene su proceso intrínseco, que la doctrina espírita habla mucho en ese proceso como medidor de todas las cualidades y todos los procesos del espíritu, que es la materia en estudio en el día de hoy. ¿Son exactas estas definiciones que dimos anteriormente? Desde vuestro punto de vista, estas definiciones son exactas, porque habláis tan solo de lo que conocéis, pero la materia existe en estados que os son desconocidos. Hay diferentes estados de la materia. Conocemos los que nos han dado tradicional, los 4 estados que nos han dado tradicionalmente, pero el mundo espiritual nos habla que hay más de 7 o más de 10 estados o más, ¿sí? En que se puede transformar la materia. Pero la materia existe en estados puede ser, por ejemplo, tan etérea y sutil que ninguna impresión produzca en vuestro sentido, y sin embargo es siempre materia, aunque no lo sea para vosotros. Entonces, una cosa es percibir, ver con nuestro sentido, sentir, oler, ¿sí? Y otra cosa es no tener ninguna percepción de nuestro sentido y decir en todo caso de que no existe algo porque no lo percibamos con nuestros sentidos materiales. Sabemos que también tenemos los sentidos espirituales, que con esos sentidos espirituales es que sentimos y experimentamos los procesos espirituales, que es la capacidad que tenemos los medios, ¿sí? Entonces sí se vitaliza científicamente con el estudio en el libro de los medium de todos estos fenómenos, de que sí existe el mundo espiritual y toda la concepción que estamos estudiando del mundo espiritual. ¿Qué definición podéis dar de la materia? La materia es el lazo que sujeta al espíritu, ese instrumento que emplea y sobre el cual ejerce al mismo tiempo su acción. Entonces el espíritu necesita a la materia en algún momento, desde el momento que reencarnamos, que volvemos al cuerpo, necesita, ¿sí? El cuerpo necesita al espíritu y el espíritu necesita el cuerpo para hacer sus procesos de expiación y de prueba a que venimos en esta encarnación. Entonces hay un lazo que une a los dos. No solamente existe lo interno blanco que está ahí, que vemos en la pantalla, que puede ser el espíritu, y lo otro la materia, que puede ser el cuerpo. No solamente existen los dos. En la doctrina espírita hablamos de una trilogía, ¿sí? Hablamos del espíritu, hablamos del periespíritu y hablamos de la materia en sí, que es el cuerpo. ¿Sí? Esto está en el libro de los espíritus de Allan Kardec, la pregunta 22. Entonces, bajo estos parámetros ya de la trilogía, comenzamos a analizar, a desglosar la esencia del espíritu en sí. El espíritu propiamente tiene una cobertura o está, como pretenden algunos, envuelto en una sustancia cualquiera. La respuesta es, el espíritu está revestido de una sustancia semimaterial, que es el periespíritu. Tiene parte de materia y tiene parte espiritual. ¿Para qué? Para poder unir a los dos, poder unir tanto al cuerpo y poder unir al espíritu, que es sutil. Si no existiera el periespíritu, no se pudiera unir el espíritu al cuerpo. Es la forma, es el intercambio que se hace de unificación de los dos elementos, tanto del cuerpo como del espíritu, lo hace el periespíritu. Y en el periespíritu vamos a ver las cualidades que tiene el periespíritu, que son vamos a ver más adelante. El espíritu está revestido de una sustancia semimaterial vaporosa para tus ojos, pero muy grosera aún para vosotros, entre tanto suficientemente vaporosa como para poder elevarse en la atmósfera y trasladarse donde quiera, que se llama el periespíritu. Entonces vamos a ver todas las cualidades de este espíritu unido al periespíritu, todas las cualidades que tiene en cuanto a
a la comparación que podemos hacer con la materia. Entonces, esta gráfica es significativa para que tengamos idea del proceso en sí. Atributos del espíritu. El espíritu tiene como atributos el pensamiento, y en el pensamiento están los sentimientos y las emociones. ¿Por qué esto es importantísimo? Los atributos del espíritu. Porque siempre erróneamente hemos tenido la creencia, y la ciencia en sí y algunas corrientes científicas están imbuidas en el concepto de que el pensamiento y los sentimientos y las emociones es netamente del cerebro, que el cerebro es el que crea ese proceso en sí y que está aislado de toda alma y de todo espíritu. No. Esto es el pensamiento, los sentimientos y las emociones son atributos del espíritu. Por eso cuando desencarnamos, por eso cuando morimos, estos procesos, el pensamiento no se queda en el cerebro, se va con el espíritu, que es el que sale en la etapa de la desencarnación. Otro atributo del espíritu es la inteligencia, que también pensamos, ¿sí? Con todos estos estudios de consciente intelectual, de mediciones del consciente intelectual, de que siempre se ha creído que la inteligencia es un atributo, es una esencia del cerebro. Y no es así. Es un atributo del espíritu que a través del cerebro empieza a hacer el proceso, a través de los nervios, a través de todo el sistema de los neurotransmisores, empieza a hacer el proceso de un bypass, de doble vía, ¿sí? Estímulos que van al cerebro, que van al espíritu, y estímulos que vienen del espíritu al cerebro a través de los nervios como para responder a un estímulo. Entonces, pero el centro es el espíritu. Y los instintos también están ahí, están inmersos también en el espíritu. Son atributos del espíritu. La memoria también es atributo del espíritu. El libre albedrío también es atributo del espíritu. Entonces miren que todos estos elementos, cuando desencarnamos, se van con el espíritu. Y cuando venimos también a encarnar, también vienen con el espíritu, porque todo esto se va acumulando en el subconsciente. ¿Sí? Todos estos atributos se van acumulando en el subconsciente, van obteniendo mayor proceso evolutivo en el subconsciente, van mejorando en el subconsciente, ¿sí? Todos estos procesos para que lleguemos al final, al lugar donde siempre queremos llegar, que es a la plenitud y a la felicidad, ¿sí? A llegar a espíritus puros. Cuando llegamos a espíritus puros, todos estos elementos están tan perfeccionados, ¿sí? Que no hay tacha. Entonces, pero el transcurrir de las encarnaciones nos hace que cuidemos nuestros sentimientos, que cuidemos nuestras emociones, que perfeccionemos nuestros sentimientos positivos, que saquemos las emociones y los sentimientos negativos para mejorar. Y la inteligencia está ahí y los instintos están ahí. Los instintos son procesos, el instinto es procesos primarios que tenemos cuando somos animales inferiores, nos valemos por los instintos generalmente y con un poco de inteligencia. Y después, cuando pasamos a la etapa hominal, animal superior, llegan los pensamientos continuados como un proceso ya de mejoramiento en esta etapa evolutiva. El animal de pronto se va más arraigado a los instintos, se va más arraigado a palabras en sí, a veces palabras, no coordina oraciones, sino que coordina palabras, y por eso el animal a veces es educado en estos aspectos. Entonces, bajo estos conocimientos, ¿sí? Tenemos la certeza en la doctrina espírita que estos son atributos del espíritu. Propiedades del espíritu, ¿sí? Tenemos la propiedad de la plasticidad, que es un cambio de forma para moldearse a las circunstancias, a los cambios externos. Entonces, en la plasticidad, el espíritu cambia de forma, puede moldearse a ciertas circunstancias, tanto acá en el mundo material como en el mundo espiritual. También tiene como cualidades la expansibilidad, que son más que todo con los gases, de aumentar de volumen, de acuerdo también a las circunstancias, al calor, al frío. El espíritu también tiene este atributo de expansibilidad, o puede disminuirse o puede expandirse, ¿sí? Como volumen. También tiene la elasticidad,
que es el concepto de recuperar la forma. Cuando cesa una fuerza que altera al espíritu, ¿sí? El espíritu puede recuperar su forma, es la forma de elasticidad. Puede aumentar o puede disminuir su tamaño de acuerdo a este proceso de elasticidad. Tenemos también el concepto de penetrabilidad, ¿sí? Propiedad del espíritu, que puede, el espíritu puede penetrar cualquier sustancia material, cualquier elemento natural, aunque sea lo más condensado, el espíritu puede penetrarlo. Generalmente a veces cuando vamos al mundo espiritual pensamos por falta de educación que hay que entrar en una casa es por las puertas. Y sabemos que el espíritu no solamente entra por las puertas, abriendo puertas o haciendo ese mecanismo, sino que puede atravesar una pared sin ningún problema por su penetrabilidad. También tenemos el concepto de absorción. El espíritu puede absorber los fluidos, puede absorber toda esa energía, ¿sí? Para cambiar o para modificar ciertas cosas del espíritu. Y tenemos el concepto de idioplastía, ¿sí? Que es un proceso de influir con la mente sobre la materia para modificarla. O sea, nuestra mente, que también es un atributo del espíritu, puede en un momento dado modificar la materia. Son todos los fenómenos que se dan y que se estudian en el libro de los medios, que todo, hay un libro especialmente en la doctrina espírita que se llama el libro de los medios, donde se estudian todos estos fenómenos de idioplastía, ¿sí? Todos los fenómenos que puede el espíritu procesar en la corriente que estamos manejando. Entonces, miren todo este compendio de atributos que tiene el espíritu, ¿sí? Y que lo hace en una forma especial, tiene estos atributos, pero que están enraigados más en el proceso del periespíritu que en el proceso más del espíritu. ¿Hay espíritus que fueron creados buenos y otros malos? Una pregunta que está en el libro de los espíritus, la pregunta 22. Y la respuesta es, Dios creó a todos los espíritus sencillos e ignorantes. Dios creó a todos los espíritus sencillos e ignorantes, es decir, faltos de ciencia. Y dio a cada uno de ellos una misión con objeto de ilustrarlo y hacerles llegar progresivamente a la perfección por medio del conocimiento de la verdad, aproximarse a él. Lo que decíamos al inicio, ¿sí? Venimos creciendo en los dos aspectos. En el aspecto intelectual, ¿sí? Obtener los conocimientos para un mejoramiento de calidad de vida en esta estadía acá en la Tierra, y ahí tenemos las diversas profesiones, ¿sí? que la ciencia tiene para mejorar la vida en todos los campos, en el campo nuestro, en el campo de la naturaleza, en el campo de todos los aspectos, crear un hábitat agradable para que el espíritu entonces empiece a tener el proceso educativo en el campo moral. Entre más evolucionamos, entre más mejoramos, más tiempo en la ciencia para estar en mejores condiciones, más tiempo tiene el espíritu para hacer su trabajo, que es el de la reforma, para hacer su trabajo de transformación en el aspecto moral. La transformación en el aspecto moral comienza desde la niñez, a más de todos los atributos que traemos de encarnaciones anteriores, llegamos a la etapa, llegamos acá, reencarnamos, llegamos en limpio, olvidamos todo el pasado, pero todo ese pasado está en el subconsciente, todo está en el periespíritu, queda en la memoria, queda en el periespíritu, todo eso está en el subconsciente y está en el periespíritu, todas nuestras vidas pasadas, ahí está el historial. Cuando venimos acá nuevamente y reencarnamos, ¿sí? Está la dádiva del olvido, olvidamos todos los procesos anteriores y empezamos como si empezáramos de nuevo. Por eso Jesús decía, dejad que los niños vengan a mí, por la sanidad de los niños, porque los niños tienen una máxima pureza en ese sentido. No están contaminados todavía con este mundo y no están contaminados con todos los procesos que tuvieron en vidas pasadas, en encarnaciones pasadas, ¿sí? A pesar de que por ley de causa y efecto tienen que expiar los procesos de vidas pasadas, pero ahora no las recordamos, en esta encarnación no las recordamos, a veces por las reminiscencias y tendencias, hay niños que sí las recuerdan, y que son los procesos que nos hacen demostrable, ¿sí? La reencarnación, cuando algunos niños recuerdan tendencias y reminiscencias del pasado, de vidas pasadas, y dicen que nacieron en tal lugar, dicen que nacieron en tal país, dicen que sus padres fueron con tal nombre,
Y algunos investigadores han ido, han estudiado y se ha comprobado a través de estos procesos de que la reencarnación científicamente es viable y es un concepto ya científico. Esto lo hizo generalmente el doctor Ian Stevenson en uno de sus libros más famosos, 20 casos comprobados de reencarnación. Entonces, es la importancia de esto, de estas etapas en que venimos evolucionando con el espíritu, de que venimos mejorando con el espíritu, que en esta encarnación tenemos que tener esa etapa de infancia que es prolongada, una de las más prolongadas de los animales, es la etapa del hombre, ¿sí? Que en esa etapa, hasta los 7 años, el espíritu está captando y está recibiendo toda la información de la educación que nos están brindando nuestros padres, que nos están brindando las personas que nos están asesorando, abuelos, tíos, que nos están asesorando en nuestro entorno familiar. Entonces, miren que esta etapa es importante, tanto la etapa intraútero, que también es una etapa que se empieza a educar el espíritu, porque el espíritu ya ahí también empieza a tener una educación, como la etapa después del parto, donde el espíritu hasta los 7 años está recibiendo toda la información del medio externo, de los padres, del medio ambiente, de todo. Ya después, cuando llega la etapa de los 12 o 13 años, ya el espíritu empieza a despertar de ese adormecimiento que tuvo, que es lo invertido a etapa de turbación acá en la encarnación, ¿sí? A despertar, y ahí es donde el niño se hace un poco rebelde, ¿sí? Porque ya él quiere apropiarse de sí mismo. Ya no acepta muchas cosas del exterior, ya no acepta muchas cosas de los padres, y ahí es donde comienza esta etapa un poquito rebelde de los jóvenes, ¿sí? En esta etapa de esta edad. Y comienzan también los procesos hormonales a transformar, que también hacen un poquito más imposible toda esta etapa de recepción que deben tener los jóvenes. Entonces, bajo todos estos parámetros, miren la educación, cómo se va dando la educación, lo que hay que educar al espíritu en todas las etapas, hasta la etapa de adultez, donde ya tenemos conciencia plena, nuestro espíritu tiene conciencia plena de lo que está haciendo acá, de lo que vino a hacer acá, que aquí entra la doctrina espírita a esclarecer a qué venimos a hacer acá, a dónde vamos y dónde estamos, que otras corrientes no lo explican. Venimos acá, fuimos creados por Dios, ¿sí? Venimos acá, estamos acá y venimos a seguir mejorando, a seguir transformándonos, a seguir cambiándonos para coger el camino del bien. Si de pronto nos equivocamos por nuestra rebeldía de estar en el camino del mal, lo ideal es, toda esta doctrina, sobre todo la doctrina espírita, nos está orientando que debemos es coger el camino del bien cuando tenemos la decisión por el libre albedrío, de la escogencia, ¿sí? Y sabemos que el camino del bien es el camino que nos va a hacer felices, y el camino tortuoso, el camino del mal, es el que nos va a hacer tener dolor, a hacer tener sufrimiento, ¿sí? Entonces nadie quiere sufrir. Todos queremos estar en un estado pleno de felicidad, y la escogencia inteligente es coger el camino del bien. Entonces, bajo estos parámetros que nos van yendo, ¿sí? Moldeando, es terminar siempre buscando que la perfección. Y para llegar a la perfección no basta una sola encarnación. Para llegar a la perfección tenemos que tener las múltiples reencarnaciones, las múltiples oportunidades que nos da Dios de ir y venir, de ir y venir, ir y venir a la Tierra o a otro mundo similar a la Tierra, porque no solamente existe la Tierra para reencarnar como de prueba y expiación, similar a la Tierra no lo hay. Hay múltiples mundos de expiación y prueba como la Tierra, ¿sí? Para reencarnar. No solamente reencarnamos en la Tierra, ese concepto también, porque a veces antes creíamos que solo veníamos a la Tierra, no. Podemos reencarnar en otro mundo similar a la Tierra si estamos en el plano de expiación y de prueba. Esto amplifica un poco la pregunta 22 del libro de los espíritus, ¿sí? Miren, el mundo espiritual, los espíritus nos dan una clasificación, una escala espiritual, clasificación de los espíritus que está basada en su grado de progreso, en las cualidades que han adquirido y en las imperfecciones de que han de despojarse aún. Entonces, esto nos va a dar una comprensión de los procesos que debemos tener en un momento en nuestro proceso de evolución y de progreso. Empezamos en las bases de esta pirámide,
y vamos ascendiendo empezamos como espíritus inferiores, que es el tercer orden. Después pasamos al segundo orden, que son espíritus superiores, y llegamos al primer orden, que son espíritus puros. O sea, ese es el proceso evolutivo en cuanto a la escala, empezar en la base de la pirámide para escalar todos estos procesos. Son divisiones que hizo el mundo espiritual, pero que no son divisiones milimétricas y geométricas y matemáticas, porque se pueden intercambiar y dentro de estas hay subdivisiones. O sea, que no quiere decir que vamos a quedarnos como espíritus ligeros, y no hay mezcla de espíritus ligeros con espíritus pedantes. Sí puede haber mezcla, y puede haber mezcla de espíritus ligeros y espíritus con otros atributos, sino que se hace esta clasificación para tener una idea más o menos. Esto no es milimétrico ni es matemático en cuanto a eso. Tiene un pie en estos aspectos de molde fijo, no lo tiene. Entonces, por eso aquí tenemos amplitud en este proceso. Vamos a empezar a estudiar más o menos cómo se hace esta escala para llegar allá a la perfección, que son los espíritus puros, que es el ideal, que es la plenitud que debemos tener todos en este proceso. Entonces, empezando desde acá, desde el tercer orden, vamos a ir desglosando un poquito, clasificando un poquito, definiendo un poquito, a grosso modo, porque tampoco podemos profundizar tanto, porque el tiempo no nos va a dar para ir desglosando como en una clase tradicional. Entonces grabémonos esta imagen del tercer, del segundo y del primer orden para ir teniendo el proceso que vamos a ir desglosando. El tercer orden sabemos que son los espíritus impuros, espíritus inferiores, que son propensos al mal. O sea, miren que como somos creados por Dios, espíritus simples e ignorantes, simples en el conocimiento, simples en el conocimiento moral, ignorantes en los conocimientos intelectuales, y vamos evolucionando y vamos mejorando y vamos haciendo todos los procesos de crecimiento. ¿Sí? Estas clases de espíritus dan consejos pérfidos, promueven la discordia y la desconfianza, y para engañar mejor toman todas las apariencias. Entonces miren que estos espíritus inferiores están con nosotros y están inmiscuidos en nosotros, y estamos en estos planos, podemos estar en estos planos como espíritus inferiores de acuerdo a nuestras imperfecciones morales que tenemos. Esta es la novena clase, espíritus impuros. Está la octava clase, que son espíritus ligeros o frívolos. Son ignorantes, malignos, inconsecuentes, burlones. Se entretienen y responden a todo sin cuidarse de la verdad. Chismosos, inducen al error. Entonces miren que además de estos espíritus de tener esta característica encarnados, también estos espíritus están también en el mundo espiritual y también tienen estas mismas tendencias. Porque a veces tenemos la creencia, el concepto de que al pasar de aquí, del mundo material, cuando desencarnamos al mundo espiritual, nos modificamos y cambiamos. O sea que pasamos de ser espíritus inferiores y vamos al mundo espiritual y ya somos santos, y ya somos puros. No es así, no es así. El proceso es que lo que llevamos de aquí permanece en nuestro periespíritu, y allá en el mundo espiritual va a estar inmerso en nuestro espíritu las cargas que llevemos de aquí, ya sean negativas o positivas, en cuanto a los sentimientos y a las emociones que llevemos de acá, a las cualidades, ¿sí? O a las imperfecciones que llevemos de acá, es nuestra maleta que nos va a representar allá en el mundo espiritual. Y entonces por eso allá nos programan después para venir acá nuevamente, de acuerdo a lo que se detecte allá, que debemos crecer, que debemos espiar y que debemos tener pruebas, nos reenvían nuevamente acá a estos planos. Entonces, de la octava clase pasamos a la séptima clase de espíritus pedantes. Tienen conocimientos bastante vastos, pero creen más que lo que generalmente saben. Usan una mezcla de verdad y errores, son presumidos, orgullosos, celosos y tercos. Esto en la clasificación de espíritus pseudosabios, espíritus que creen tener el mayor conocimiento en todos los aspectos del orden, de la ciencia y de todo. Si yo soy especialista en la medicina, conozco la medicina, estudio la medicina, para eso me preparé para estudiar medicina. Pero yo no puedo hablar con un ingeniero, con un arquitecto, ¿sí? De aspectos ya muy profundos de la ingeniería o de la arquitectura. Puedo tener un concepto general de eso, pero mi profundidad está en mi especialidad. Entonces, estos espíritus pseudosabios, estos espíritus pedantes, creen tener el conocimiento en todo y dan consejos de todo, y nos pueden inducir a los errores, y se han creado algunos libros
¿sí? Generalmente por ahí están los libros de Ramatiz, que se tienen este concepto de que son espíritus pseudo sabios que exageran en los procesos porque hablan de todo y son especialistas en todo. Y un solo espíritu es el que da todos esos conceptos. Entonces sabemos que no es así. Está la sexta clase de espíritus neutros, ni son ni bastante buenos para practicar el bien, ni bastante malos para hacer el mal. ¿Sí? O sea, son espíritus neutros, son espíritus grises. ¿Sí? No son ni A ni B, están ahí entre el medio de A y B. Apego a las cosas, tienen más apego a las cosas materiales y no tienen una definición en sí de, de lo que quieren. Esto es un poquito experiencias que se obtienen, pero que prácticamente pasan a ser desperdiciadas en los procesos de encarnación. Tenemos que tener definiciones, tenemos que tener ya un criterio que si vamos a escoger el bien por el libre albedrío, escogeremos el bien en base a los conocimientos que traemos, pero no estar ahí dubitativos. Entonces, la sexta clase de espíritus neutros tienen esta connotación en este campo. Entonces tenemos el segundo orden. Ya sabemos que el segundo orden son los espíritus superiores, ¿sí? Y aquí seguimos con la quinta clase, que son espíritus benévolos. Son bondadosos, prestan servicios, protegen, sus saberes limitados, han evolucionado más en lo moral que en lo intelectual. Miren que la diferencia que siempre se aclara acá en la doctrina espírita es que hay un crecimiento intelectual y un crecimiento moral. El crecimiento intelectual a veces es más rápido y es más fácil manejar el crecimiento intelectual que el crecimiento moral, que es el que nos cuesta. Es el que nos cuesta en hacer las reformas íntimas que tenemos que hacer de nuestras imperfecciones, de nuestros vicios, nos cuesta. Entonces es más difícil la evolución en el conocimiento moral que en el conocimiento intelectual. El conocimiento intelectual siempre va más adelante que el conocimiento moral en este aspecto, que es más fácil, el intelectual. Pero que en esta quinta clase, estos espíritus benévolos están dedicados a eso, a ayudar a los demás, a servir a los demás, porque tienen mayor evolución en el campo moral. La cuarta clase de espíritus sabios, son más intelectuales que morales. Ya estos son diferentes, estos han crecido más en lo intelectual que en lo moral. ¿Sí? Entonces, tienen mayor conocimiento científico en los aspectos de la ciencia, de todos los procesos en sí, que en el aspecto moral, porque ahí es donde está una de las grandes disyuntivas del ser humano, y es una de las grandes preguntas que el mundo se hace, o los padres nos hacemos. Yo lo mejor y decimos como padre, yo lo mejor que puedo dar a mis hijos es la educación intelectual, que sea un buen profesional. Pero ¿qué tal si ese niño recibe toda la educación intelectual en las mayores universidades del mundo, en Harvard, en todas, Stanford, en todas estas universidades, ¿sí? Y nosotros no le dimos los parámetros morales en nuestra casa, que ahí es donde comienzan los parámetros morales, los parámetros de disciplina, los parámetros de corregir las malas tendencias de nuestros hijos para hacerlos personas de bien, para hacerlos personas buenas en el sentido de la palabra, para que entonces esto se unifique con el conocimiento intelectual. Serán buenas personas y serán buenos profesionales, porque podemos ser buenos profesionales en arquitectura, en medicina, en ingeniería, pero podemos ser malas personas porque no tuvimos el apoyo moral, no tuvimos el crecimiento moral que tenían que darnos nuestros padres. Entonces miren la importancia que tiene esto en la educación moral de nuestros padres, y esto invierte el rol entonces. Hay que decir, yo quiero hacer a mis hijos que tengan un buen crecimiento moral y que después lo complementen con el proceso intelectual para que puedan defenderse en la vida, para que obtengan los recursos materiales para defenderse en la vida, para que estén en una posición social y económica buena. Entonces, en la doctrina espírita tenemos claro esto, que tenemos que educar a ser una persona de bien para que también después en la universidad se haga el proceso de la intelectual. Esa claridad la tenemos que tener. En la tercera clase de espíritus prudentes hacen un juicio recto de los hombres y de las cosas. Estos espíritus tienen un buen conocimiento, tienen los pies, como decimos nosotros, en la tierra, ¿sí? A pesar, y nos pueden guiar, nos pueden insinuar, tanto desencarnados como encarnados, para hacer las cosas bien.
Entonces, esta tercera clase de espíritus, dentro de los espíritus superiores del segundo orden, es su concepto. La segunda clase de espíritus superiores, ¿sí?, reúne la ciencia, la prudencia, la bondad, su lenguaje en la benevolencia es digno, elevado y a menudo sublime. O sea, todo esto son los superiores. Su superioridad lo hace más apto que los otros para darnos las nociones más exactas acerca de las cosas del mundo incorporal, dentro de los límites de aquellos que es lícito saber al hombre. Entonces, esta clase de espíritus, los espíritus superiores, que ya se dedican más que todo a guiarnos, vienen a estos mundos inferiores a tener guía, vienen en misiones también para ayudar al progreso, tanto de la ciencia en sí como en el proceso moral. Se está diciendo que están viniendo muchos espíritus del plano espiritual, están reencarnando desde hace 10 o 20 años para darle un impulso a esta etapa de transición que estamos viviendo, que vamos a pasar de mundo de expiación y prueba a mundo de regeneración. Entonces están llegando estos espíritus que están elevados moralmente, ¿sí?, espíritus superiores, para empujarnos, para obligarnos a que mejoremos, a que cambiemos, y que esta es la última oportunidad que estamos teniendo. Es una etapa de transición que no sabemos cuántos años pueda durar. Entonces la etapa de transición de cambio de este estado de expiación a prueba a mundos renovadores está impulsada por estos espíritus que están llegando, unos niños que ya están acá, niños índigos, niños cristales, niños, ¿sí?, que están haciendo este impulso y que están viniendo con muchas facultades también mediúnicas, con muchas facultades morales para mejorar en este aspecto a nuestra evolución. Su superioridad lo hace más apto que los otros para darnos las nociones más exactas acerca de las cosas del mundo incorporal. Dentro de los límites de aquellos es lícito saber al hombre. Cuando por excepción se encarnan en la tierra es para realizar una misión de progreso. Había dicho anteriormente. Su proceso es de misión y para ayudar a la tierra a mejorar, sobre todo en estas etapas de transición. Y el primer orden, que es ya la cúspide de la pirámide, como lo habíamos visto anteriormente, es la cúspide de esta pirámide. En este orden, nada más tiene primera y única clase, son los espíritus puros. Han recorrido todos los grados de la escala, o sea, desde la base de la pirámide llegaron allá a la cúspide y se han despojado de todas las impurezas de la materia. Miren que son espíritus que prácticamente no son materia. Tienen ya la esencia espiritual neta, no tienen ya ningún arraigo, ¿sí?, material. O sea, material, sabíamos que los dos polos son materiales, pero ya este es un más útil. Habiendo alcanzado la suma de la perfección de que es susceptible la criatura, no han de sufrir pruebas ni expiaciones y no están obligados a la reencarnación en cuerpos perecederos. Viven la vida eterna en el seno de Dios. A pesar que se dice acá que viven la vida eterna en el seno de Dios, no son espíritus que se quedan allá al lado de Dios, en el sentido viéndole la cara a Dios. Sabemos que Dios no tiene cara. O allá en esa esencia divina, en esa esencia celestial, ¿sí?, de mundos celestiales también, no se quedan ahí, sino que son espíritus que son delegados por Dios para que sigan trabajando, para que sigan evolucionando, no ellos evolucionando, sino para que sigan ayudándonos a evolucionar a todos los espíritus familiares o amigos que nos hemos quedado rezagados en estos mundos inferiores, que por nuestra rebeldía, que por nuestra terquedad no queremos evolucionar o no podemos evolucionar. Entonces ellos nos dan luces, nos sirven, nos pueden servir de guías, nos pueden servir de estímulo para que nosotros avancemos y sigamos el sendero que tenemos que seguir, porque todo nuestro proceso es para llegar a la perfección. Y depende de cada quien, es un proceso individual. Para llegar a la perfección es un proceso individual, que no es de que hay que tener 100 reencarnaciones o 200 reencarnaciones para llegar a la perfección. No hay un número estipulado. El número de reencarnaciones nos los damos nosotros en este proceso de mejoramiento, en este proceso de crecimiento, nos los ponemos nosotros de acuerdo
a las ganas que tengamos de evolucionar de acuerdo a los conocimientos que tengamos, que nos da sobre todo la doctrina espírita de cómo va a ser nuestro futuro, de qué depende nuestro futuro para llegar a la perfección y a la plenitud. Entonces, bajo todos estos parámetros, estos espíritus también nos ayudan, nos dan fuerza para que evolucionemos y mejoremos en este proceso de el crecimiento que debemos tener y sobre todo que predomine el crecimiento moral ante el crecimiento espiritual. Bajo todos estos parámetros hemos tenido impulsos tanto de espíritus que han llegado a esa cima, ¿sí? Uno de los grandes ejemplos es el espíritu del Maestro Jesús, que llegó a esa cima y se dedica después a ayudar a todos. Estuvo acá antes de la creación, porque él mismo lo dice, yo era antes que Abraham, ¿sí? Llega acá a impulsarnos, se hace hombre, un espíritu ya que llegó a esa etapa de espíritu puro, y llega acá a empujarnos a dejarnos la buena nueva, para que nosotros tengamos una herramienta de cómo llegar a la plenitud, de cómo llegar a la felicidad y de cómo llegar a la perfección. Entonces siempre estamos ayudados, siempre el pedirá y se nos dará, está ahí. Si pedimos, nos van a ayudar. El mundo espiritual está presto. El mundo espiritual hay miles y millones de espíritus que están prestos. Cuando nosotros queremos ser ayudados, llegan y nos ayudan. A veces ellos respetan y no nos ayudan cuando nosotros tenemos la rebeldía, cuando nosotros tenemos de no querer avanzar, cuando nosotros tenemos ese proceso de no creer en nada, de ser rebeldes ante las leyes divinas. Entonces, pero el mundo espiritual nos deja de ser ateos, de ser lo que sea, nos deja, porque tarde o temprano, por medio del dolor y el sufrimiento, llegaremos a buscar siempre el camino del bien para poder ascender, para poder llegar a la cúspide de la pirámide. Entonces, bajo estos conceptos, bajo todos estos parámetros establecidos, damos por concluidos todos estos conocimientos, ¿sí? Armarnos en nuestra cabeza todos estos conocimientos para saber que la doctrina espírita nos está dando esperanza de vida, de que hay algo mejor que en la situación en que estamos ahora. Eso es lo maravilloso de la doctrina espírita. Es esperanzadora, ¿sí? Y evita mucho suicidio en ese aspecto. Porque si tenemos esperanza de que mañana vamos a estar mejor que hoy, eso nos reconforta, nos llena de plenitud para seguir trabajando, para seguir acá enfrentándonos a las dificultades, para seguir enfrentándonos a los problemas. Lo maravilloso de la doctrina espírita radica en uno de sus procesos en esto, en tener este conocimiento general del diseño que tiene Dios para impulsarnos, para que lleguemos a Él y nos acerquemos a Él en el estado máximo de pureza. Si no obtenemos el estado máximo de pureza, no podemos llegar al lado de Dios. Dios viene a nosotros, pero nosotros para llegar a Él tenemos que llegar en un estado de plenitud y de pureza, de todo ese proceso, sin una tacha en nuestro espíritu, para poder llegar a Él. Muchas gracias. Si hay preguntas, si hay algo, Abel, podemos entrar en preguntas que hayan o alguna aclaración de algo que de pronto quedó en duda. ¿Sí? Estoy presto a... Y si Abel tiene algo que aclarar o más que se me haya escapado. El concepto de espíritu y alma. Ah, sí, la diferencia que hay. Sí, ¿cuál sería la diferencia entre espíritu y alma? Prácticamente es lo mismo. Alma es cuando estamos acá encarnados y cuando vamos al mundo espiritual llamamos espíritu, pero es lo mismo. ¿Sí? Cuando el espíritu viene a la carne se llama alma y cuando el espíritu desencarna y va al mundo espiritual se llama espíritu. Es una de las diferencias para que, sí, porque hay muchas tendencias y hay muchas creencias y hay muchos conceptos de que dicen que el espíritu es una cosa y que el alma es otra cosa. De pronto es en el estado en que está, cuando está en el cuerpo en este proceso de encerramiento, en este cuerpo, que es una cárcel, en estos mundos de expiación y prueba, se llama alma. Cuando está más libre, que ya no tiene este cuerpo que lo está controlando en sí, en cuanto a no estar como espíritu errante, se llama espíritu. Es más o menos la diferenciación. Así es. Bueno, y pues un comentario sobre lo que
decía que traemos en esta nueva encarnación, en nuestro perispíritu, grabado todas nuestras experiencias del ayer, y son digamos, las experiencias de tratamientos del doctor Brian Weiss, ¿sí? Donde habían personas que tenían unas fobias, que tenían unos dolores, y se hacían estudios médicos de estos pacientes y no tenían nada, pero sin embargo eran vívidos esos dolores, vívidas esas fobias, y él con esas regresiones, llegando al momento en que tuvieron ellos esos episodios en encarnaciones pasadas, se desaparecían los síntomas. Sí, hay Entonces, tratamiento. El tratamiento es para la fobia, sobre todo, es ese. Fobia de procesos que hemos tenido en encarnaciones anteriores que nos llevan, hacen la regresión y nos llevan a ese punto donde estuvimos, por ejemplo, ahogándonos en el mar o desencarnamos ahogándonos en el mar, ¿sí? Y por eso le tenemos en esta encarnación miedo al mar. Entonces viene el psicólogo que hace estos procesos de hipnosis y de regresión, nos lleva a ese estadio y nos da la tranquilidad, tranquilo, tú estás bien, tú vas a pasar al plano espiritual con las palabras adecuadas, le hace el proceso mental y cuando el espíritu nuevamente ya regresa nuevamente ya a su estado normal de vigilia, ya desaparece la fobia. Entonces sí hay tratamiento para esos estados, sobre todo los estados fóbicos, ¿sí? Y los otros estados que tenemos que considerar, todos los estados de sufrimiento del cuerpo y de todos esos procesos, ya con la ley de causa y efecto, que tenemos que espiar y que tenemos que correr acá con todo el pago que tenemos que hacer de las deudas del pasado. Pero tenemos que hacer ya, es un proceso más largo y no es un tratamiento de milagroso en este proceso. así es. Bueno, le damos la palabra a los amigos, a los 12 visitantes de esta reunión. ¿Quién quiere decir algo? ¿Quién quiere preguntar algo? Adelante, antes que el doctor se nos vaya para la casa. ¿Quién quiere hablar sobre este importante tema? Bueno, parece que todo quedó muy claro, Benjamín. Bueno, Te gracias. agradecemos mucho tu presentación, como siempre, tu generosidad de aceptar esta invitación. Y bueno, te pedimos que nos cierres la reunión con una elevación de pensamiento.